Listo, pues muy buenas noches a todos los que se están conectando en este momento en las redes del Museo Archivo de la Fotografía. Mi nombre es Daniel Vargas, director del museo, perteneciente a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, y estamos muy contentos de iniciar nuestra segunda semana en estas primeras jornadas en torno al patrimonio fotográfico, sonoro y audiovisual que estamos organizando pues desde el MAF y con la vinculación y el apoyo de muchos aliados, como es en este caso el Instituto Mora, a través de los compañeros del LAIS. Pues está con nosotros ni más ni menos que el maestro Felipe Morales, quien pues te agradezco mucho, Felipe, el aceptar la invitación y el querer compartirnos esta serie de charlas, metodologías y sobre todo los resultados de esta investigación que has realizado en torno al patrimonio fotográfico. Muchas gracias por estar con nosotros, Felipe. Muchas gracias, Daniel. Agradezco al museo, a ti en lo personal y bueno, aquí listos ya para dar inicio. Pues ya se está conectando mucho público de diferentes partes del país, algunos incluso desde el extranjero, y estamos por arrancar, pero vamos a conocer a quien nos acompaña el día de hoy. Felipe Morales Leal es maestro en comunicación por el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente se encuentra cursando el doctorado en estudios latinoamericanos también en la máxima casa de estudios. Es integrante del Laboratorio Audiovisual de Investigación Social, mejor conocido como el LAIS, del Instituto Mora, desde su fundación en el año 2002. En el marco de este espacio ha colaborado en distintos proyectos de investigación y divulgación del conocimiento social. Desde el año 2007 forma parte del programa académico impulsado por el LAIS, que imparte cursos y talleres tanto en el Instituto Mora como en otros estados y países. Actualmente es profesor de la licenciatura en Historia del Instituto Mora, donde imparte la materia de producción audiovisual. Ha hecho investigación, guionismo y realización de varios documentales para el propio instituto, siguiendo todas las etapas desde la preproducción hasta la postproducción y divulgación de los mismos. Por más de una década se ha dedicado al estudio de la exhibición cinematográfica en la Ciudad de México, abordando sus transformaciones y la forma en la que éstas han afectado a los asistentes. Desde el año 2002 ha publicado artículos en libros y revistas cuyo tema son justamente las transformaciones urbanas del espacio analizadas a partir de las imágenes. En 2014 publicó en conjunto con el equipo de LAIS el libro Tejedores de Imágenes, propuestas metodológicas de investigación y gestión del patrimonio fotográfico y audiovisual. Es este texto que la verdad es uno de los mejores textos para quienes se quieran aproximar justo al estudio de investigación social con imágenes. Y bueno, pues te damos la bienvenida, Felipe. Le agradecemos muchísimo a LAIS y al Instituto Mora el que estén con nosotros en estas primeras jornadas en este 2020. Le mandamos un saludo muy afectuoso a la doctora Lourdes Roca, a tu compañero Carlos Hernández y por supuesto también al doctor Joan Boadas, quien dijo que se iba a conectar para ver este conversatorio. Y muchas gracias también a todo el público que se ha conectado desde la semana pasada con este conversatorio tan interesante sobre las metodologías de investigación a partir de la imagen. Comenzamos esta segunda semana. No se olviden de darle like a la página del Instituto Mora, pero también, por supuesto, a la del Museo Archivo de la Fotografía. Y pues sin más, gracias, Felipe, y te dejo con tu público. Bueno, pues muchas gracias, Daniel, una vez más. Pues bienvenidos, bienvenidas todas las que estén conectadas y conectados en este momento. Esta será una charla que irá en torno a cómo trabajamos con las imágenes en el marco de una investigación que puede ser de tipo académico. En realidad, una investigación no necesariamente tiene que partir de una institución como una universidad. También hay investigaciones que parten desde otros lugares como un colectivo de una comunidad, por decir algo. Entonces,
no se limita al ámbito académico lo que vamos a decir el día de hoy. En realidad, lo que buscamos es presentar una propuesta metodológica, no la única. En realidad hay muchas formas de trabajar y abordar con las imágenes, pero sí esta es una propuesta que hemos desarrollado a lo largo ya de bastantes años en el Laboratorio Audiovisual de Investigación Social del Instituto Mora, y el fin último es justamente trabajar con las imágenes de una forma diferente a la que nosotros detectamos hace ya muchos años se venía haciendo incluso desde la academia, ¿no? Desafortunadamente, cuando nosotros nos relacionamos con imágenes, sobre todo también desde la academia, las imágenes nos llevan en muchos casos a lo meramente ilustrativo, ¿no? Llama muchísimo lo estético de las imágenes porque evidentemente son muy bellas, y con imágenes me refiero a cualquier tipo de documento de este tipo. Puede ser un video, una pintura, una fotografía, evidentemente. Lo que vamos a presentar el día de hoy, vamos a enfocarlo directamente a cómo trabajamos con fotografías. Es importante que estas charlas organizadas desde el Museo Archivo de la Fotografía planteen cómo nos podemos acercar a este tipo de documentos y cómo los podemos construir como una fuente para las investigaciones que estamos desarrollando. No es lo mismo trabajar o utilizar una fotografía como mero documento, como podría ser para algunas que yo tengo por ahí atrás, como ilustración para adornar mi pared, a trabajarla en realidad como una fuente. En la actualidad, si ustedes se ponen a reflexionar, tenemos una relación muy directa con las imágenes. Somos productores masivos de imágenes. Todos los días, bueno, quizá en la situación en la que nos encontramos ahorita, no tanto, pero en una normalidad como la que vivíamos hace poco, producíamos imágenes constantemente. Prácticamente, si no todos los días, todas las semanas, hacíamos una fotografía, veíamos cualquier tipo de imagen en alguna pantalla de las tantas que nos rodean en estos momentos. Y esta relación siempre ha tenido pues sus dificultades, sus complicaciones, sobre todo cuando queremos incorporar a estas imágenes como parte de un proceso de investigación. Entonces, voy a ir presentando una serie de pantallas. También los invito a que ustedes vayan planteando comentarios a través del chat que vamos a tener, y que vamos a ir contestando algunas de las preguntas, comentarios que ustedes vayan teniendo. Para esto vamos a hacer un espacio en unos cuantos minutos, y por lo pronto vamos a ir avanzando con lo que es la presentación en sí. En concreto vamos a trabajar con la fotografía. Ya les decía hace un momento cómo, y planteo esta serie de preguntas que nos pueden ayudar a darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo con las imágenes en términos de nuestro acercamiento desde diferentes aspectos y puntos de vista. En principio, ya les digo, nuestra relación es constante con estas imágenes, pero deberíamos de preguntarnos para qué nos sirven, para qué las usamos. Y una vez más, y aquí esto es un punto fundamental, ir más allá y decir, o más bien preguntarnos si a través de las imágenes podemos conocer. Es decir, si hay algo en las imágenes que nos permita tener un conocimiento, que nos pueda generar un conocimiento. Esto es fundamental porque es justo cuando empezamos a establecer la diferencia entre tener un documento fotográfico, que puede ser una imagen en plata sobre gelatina, como todos quizá lo hemos tenido en las manos, ¿sí?, a una verdadera fuente de investigación, ¿sí? La fuente de investigación, ya lo veremos más adelante, la empezamos a construir en realidad cuando empezamos a cuestionar a esas imágenes. Cuando dejamos quizá atrás el valor estético que también tienen, o su uso ilustrativo, y empezamos justamente a trabajarlas a detalle, a analizarlas y a construirlas en general, ya les digo y repito, como una fuente de investigación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una fotografía que, por cierto, está en el museo del Palacio de Bellas Artes. Evidentemente tiene un valor estético esta fotografía, ¿no? Es una imagen bonita, si nos quedamos en esos términos, tiene un valor estético, evidentemente, pero más allá de eso también tiene muchísima información que nosotros podemos
obtener de ella, si es que realmente sabemos cuestionar a esas imágenes, ¿no? Siempre vamos a tener una limitante, y esto es fundamental decirlo. Cuando nosotros nos acercamos a trabajar con documentos fotográficos, siempre nuestra limitante es el encuadre. O sea, no podemos ver más allá de lo que el fotógrafo, la fotógrafa, nos está presentando en estas imágenes. Lo que había a la derecha, lo que había a la izquierda, quizá lo sabemos por el contexto general en el que vivimos, por el contexto y el conocimiento que tenemos del espacio, del tiempo, pero en realidad, si no estamos adentrados en eso, nuestra limitante está ahí, en el encuadre. Entonces, podríamos empezar a establecer algunas preguntas de investigación, si fuera nuestro caso, si fuera nuestro tema de trabajo, a propósito de ver una imagen. Y dejar de lado este uso ilustrativo que a veces se le da a las fotografías. Las fotografías, por esta cuestión de que pueden llegar a ser muy bellas, simple y sencillamente se les utiliza, por ejemplo, para poner esta bella foto en la portada de un libro, ¿no? Podría quedar muy bien. De estos libros grandes que se hacen llenos de imágenes que a veces no dicen nada sobre la imagen, simple y sencillamente se va todo el potencial en generar ilustraciones y fotografías estéticamente muy bellas, ¿no? Aquí hay otra, y aquí sí vamos a entrar justo en esta diferencia. La imagen anterior, probablemente muchos de ustedes reconocieron dónde era. Yo, a propósito, quizá no di coordenadas específicas, aunque muchos las teníamos. Pero en esta segunda imagen, si yo no les digo dónde es, esto muy probablemente para muchos será una interrogante y podría seguir siendo una interrogante, ¿sí? Si yo les digo lo que yo tengo para conocer cómo es que estaba esta parte de, ahora yo les digo un dato, la Ciudad de México en el año 1935, ¿sí? Lo que muchos de ustedes sabrán está limitado a lo que el encuadre de este fotógrafo nos dio, ¿sí? Si yo les digo, esta es la calle de Progreso en Tacubaya, bueno, estoy obteniendo más o les estoy proporcionando mayor cantidad de información. Si yo les digo, ahí hay lo que va a ser en un futuro muy cercano, y estoy hablando de 35, la fachada de un cine, bueno, pues ya les estoy dando un poquito más de información. Ahí lo voy a dejar, no vamos a profundizar, simple y sencillamente yo les invito a que ustedes, a partir de ver no solamente esta imagen, sino cualquier imagen que ustedes vayan a trabajar, sepan que podemos generarles muchas preguntas, ¿no? Muchas preguntas, y de esto justamente es de lo que vamos a platicar un poquito más adelante. ¿Por qué? O hacia allá vamos más bien. ¿Por qué? Porque para hacer esto necesariamente tendríamos que tener una metodología de trabajo, ¿sí? Una metodología de trabajo que nos lleve al planteamiento de inicio. Yo tengo un proyecto de investigación y la academia me dice que para este proyecto de investigación yo puedo tener una importante diversidad de fuentes, ¿no? O sea, yo tengo la posibilidad de consultar libros, de ir a la hemeroteca, de a lo mejor, si es de mi interés, trabajar en un archivo documental, etcétera, etcétera. Pero bueno, también en un archivo de imágenes, ¿no? En una fototeca. Tenemos esa posibilidad y a veces no se explota como debiera ser. O sea, en realidad son pocas las personas que desde el planteamiento inicial de los proyectos se da la tarea de trabajar en archivos fotográficos o en filmotecas, cinetecas, ¿no? Entonces, todo esto implica un proceso de trabajo. Un proceso de trabajo que nos va a llevar a este camino que ya les digo, que es transformar un documento, cualquier foto en papel, ¿sí? Cualquier imagen, a una fuente, ¿sí? Y este proceso de trabajo es en etapas. Las etapas que iniciales, evidentemente, son la búsqueda de estos documentos en los archivos, ¿sí? Y las etapas finales podrían llegar a ser, no necesariamente, porque no todos los documentos fotográficos o audiovisuales en general que encontramos para un trabajo son publicados, pero sí muchos de ellos podrían ser parte activa, por ejemplo, de una publicación, de un libro, de un documental quizá, bueno, diferentes salidas de una exposición también, diferentes salidas que nos da el medio audiovisual. Bien, vamos a empezar justamente
con algunos planteamientos que es importante resaltar. Las imágenes tienen que llegar a nuestras investigaciones, y esa es la recomendación que siempre hemos hecho desde el inicio de los proyectos. O sea, no se nos puede ocurrir ir a una fototeca cuando está terminando el proyecto, porque ahí llegaríamos una vez más a buscar imágenes para ilustrar. Y en realidad, lo que no queremos es eso. Por eso es que tenemos que ir directamente desde el inicio del proyecto a buscar nuestras imágenes. Eso nos va, una vez más, a generar un abanico de posibilidades, y ya lo vamos a ver adelante a qué nos referimos. Evidentemente va a enriquecer la investigación si así lo hacemos, ¿sí? Porque en muchos de los casos, y dependiendo de los temas que estemos trabajando, las imágenes aportan información que no va a estar disponible en ningún otro lugar. O sea, en una imagen a veces encontramos datos específicos sobre un barrio, sobre una comunidad, sobre la calle de tu casa, que a lo mejor estás haciendo una investigación sobre eso, que no va a estar en ningún otro tipo de archivo, ¿no? Si nuestros temas de investigación siempre fueran los temas destacados de la historia, pues a lo mejor la información abundaría, ¿no? Pero nuestros proyectos, ya les digo, pueden ser muy amplios y pueden venir desde muy diversas latitudes y magnitudes. Entonces, a veces los trabajos que se hacen desde las comunidades, pues no encuentran nada en esos archivos documentales, y sí llegan a encontrar cosas en fotografías. Porque como vamos a ver más adelante, ¿sí? Los archivos no necesariamente son estos archivos como el MAS, ¿sí? O como la Fototeca Nacional o el Archivo General de la Nación, que son archivos nacionales o locales. Los archivos pueden ser comunitarios, pueden ser hasta personales. O sea, muchos tenemos archivos, quienes todavía tienen álbumes fotográficos, o incluso ahora nuestros archivos son digitales, porque como ya les decía al inicio, producimos muchas fotografías, entonces todo eso que estamos acumulando se va convirtiendo en nuestro archivo, ¿no? Entonces, de ahí que vamos a justamente ir midiendo cómo es que vamos a trabajar con las imágenes. Bien, entonces partimos del hecho de que tenemos un documento, que es una fotografía, y que nosotros la queremos trabajar como parte de un proyecto de investigación. Yo en la particular, por ejemplo, he trabajado mucho la exhibición cinematográfica en la Ciudad de México en el siglo XX. Y a partir de eso he buscado una serie de imágenes para sacar información que, como ya les digo, no está en otras partes, y sí está en las imágenes, porque este valor epistémico que tienen estas imágenes, la capacidad que tienen de que nosotros conozcamos a través de ellas, si las sabemos cuestionar, ha potenciado en mucho mi trabajo. Entonces, para poder llegar a este cuestionamiento, para poder llevar al análisis de las imágenes, tenemos que ir, una vez más, siguiendo un método y paso a paso ir escalando posibilidades, ¿no? Cualquier imagen nos genera preguntas de investigación. O sea, ustedes, incluso sus álbumes familiares, si ustedes tienen una fotografía y de repente reconocen a alguien, a veces les genera preguntas, les genera recuerdos, y eso da pie para que ustedes empiecen a trabajar con otras fuentes, como podría ser una entrevista, por ejemplo, una publicación periódica, ¿sí? O al archivo documental, qué sé yo. Entonces, ante una fotografía siempre hay como dos puntos de partida. Primero, saber que las fotografías tienen un tiempo de creación. Esto es fundamental. Un tiempo de creación que está en un contexto muy determinado, ¿sí? Y quienes las hicieron, los fotógrafos, las fotógrafas, tienen ciertas intenciones a la hora de producirlas, ¿sí? Y nosotros, desde nuestras investigaciones, desde nuestros particulares intereses, retomamos esas imágenes con nuestras propias motivaciones, ¿sí? Pero siempre debemos justamente seguir un método de trabajo para que no vayamos más allá de lo que realmente las imágenes nos están dando a conocer, ¿sí? Entonces, siempre es importante preguntarnos qué quiso decir el autor o qué quiso hacer el autor cuando hizo una fotografía, y también preguntarnos qué es lo que nos dice la fotografía más allá de las intenciones iniciales de ese autor, ¿no? Entonces, vamos a, por ejemplo,
presentar una fotografía, ustedes la tienen ahí en la pantalla, ¿sí? Esta es una fotografía muy bonita de 1938, ¿sí? Esta fotografía nos lleva al lo que en la actualidad es el eje central Lázaro Cárdenas, ¿sí? En aquella época era la calle San Juan de Letrán, que justo estaba sufriendo una ampliación, ¿sí? El fotógrafo, que era un empleado del gobierno de la ciudad, de la Ciudad de México, hizo este registro para dar cuenta de cómo se estaba haciendo la ampliación, ya les digo, de la calle San Juan de Letrán a lo que llegaría a ser años más tarde el eje central Lázaro Cárdenas, que en la actualidad es. Esas son las intenciones de este autor al hacer esta foto, ¿sí? Yo ya les digo, trabajo la exhibición cinematográfica durante todo el siglo XX y más allá de las intenciones que tuvo este fotógrafo, a mí lo que me llama la atención de esta fotografía es que al fondo, en esta parte central, está, a ver, déjenme ver si le podemos marcar, esta parte central, lo que alcanzamos a ver ahí, es la estructura de lo que fue en algún momento el Cine Teresa, ¿sí? El Cine Teresa que está justo ahí en medio de la calle y que en algún momento iba a ser demolido o llegó a ser demolido justamente para la ampliación de esta avenida. Entonces, el fotógrafo tuvo una intención y les aseguro que no era registrar el Cine Teresa, ¿sí? Yo tengo una intención y si bien es fundamental el contexto, es fundamental saber de la ampliación de esta avenida, que esta fotografía fue hecha en enero de 1938, eso es fundamental. También hay que decirlo, mi interés en esta imagen llegó a partir de mi trabajo de investigación con las salas de exhibición cinematográfica. Entonces, teniendo como punto de partida esto, de que podemos trabajar con las imágenes, de que hay que cuestionar a las imágenes, de que podemos construir a las imágenes como una fuente, lo que sigue a continuación es decir, ¿cómo serían los pasos que nosotros hemos seguido? No es una propuesta que salga de la nada, es una propuesta que sale a partir del propio trabajo que hemos hecho durante muchísimos años, ¿sí? Y que nos va generando diferentes estrategias para ir cubriendo todas estas etapas. La primera es la localización de fuentes. O sea, nosotros cuando planteamos un tema de investigación, lo primero que debemos de preguntarnos es dónde están esas posibles imágenes para el tema que yo estoy trabajando. Entonces, para eso, evidentemente, la cuestión del contexto en el que se trabaja es fundamental. Si están buscando imágenes de una ciudad, por ejemplo, la Ciudad de México, los archivos de la Ciudad de México o los archivos nacionales de México, en este caso, deben de ser una fuente o un lugar donde hay que buscar, ¿sí? Pero también, dependiendo de los temas, ya les digo, no solamente nos quedamos en esos archivos o en esos grandes archivos, sino también hay que acercarse a los archivos, por ejemplo, en las delegaciones, en las comunidades, ¿sí? Y para algunos de los temas que se abordan, ya les digo, hasta los archivos personales son fundamentales de trabajar. Entonces, en el archivo, y aquí vamos a partir de un ejemplo, digamos, general, que es el trabajo en el archivo, se llega, quizá no buscando las imágenes que ustedes así puntualmente desean, ¿no? Si llegan y preguntan, oiga, ¿tiene imágenes del Cine Teresa? Probablemente les digan, pues hay una o dos, ¿no? Pero si ustedes buscan imágenes de la avenida San Juan de Letrán o del eje central Lázaro Cárdenas, atendiendo a esta cuestión que ya les decía, de que no necesariamente a las imágenes se llega o los fotógrafos tuvieron la intención de registrar lo que a ustedes les interesa desde su investigación, se pueden encontrar esas fotografías, ¿sí? Entonces hay que generar estrategias de búsqueda. Y esta búsqueda, ya les digo, puede ser directa, yendo a preguntar por sus temas de investigación, o puede ser muy tangencial, ¿no? Por tiempos, por espacios, ¿sí? Una cosa fundamental, y esto es algo que hay que señalar, y ahorita voy a presentarles un ejemplo, es que desde la investigación, cuando se trabaja con los archivos, algo fundamental es obtener unas copias adecuadas para el trabajo de investigación. Y ahora, en tiempos actuales, esas copias
nos remiten a la digitalización de imágenes, ¿no? Es una gran diferencia la que se tiene respecto a a cuando ustedes trabajan con una imagen de buena calidad a cuando se trabaja con una imagen en baja resolución. Voy a compartirles en este momento justo un ejemplo de esto, porque creo que valdría la pena hacerlo evidente. Si ustedes en el siguiente ejemplo que voy a presentarles en este momento, se van a percatar cómo si tenemos una buena digitalización podemos tener mayores posibilidades de trabajo, ¿no? Voy a abrir un editor de imágenes que es Photoshop. Aquí yo, si quisiera establecer, esta es una imagen de la antigua Casa de la Moneda de la ciudad. Si yo quisiera establecer, porque una de las cosas así, de las primeras que se hace cuando empezamos a trabajar con las imágenes, cuando las empezamos a cuestionar, es tratamos de establecer coordenadas básicas y coordenadas de tipo temporal y de tipo espacial. Es decir, cuándo fue hecha una imagen y cuándo y dónde, de dónde es esa fotografía. Entonces, por ejemplo, esta fotografía, si yo quisiera saber de cuándo es esa imagen, con lo que contiene la propia imagen, yo podría hacer un acercamiento y tratar de hacer una búsqueda en lo que tenemos aquí. Y como ustedes, y espero se llegue a apreciar el ejemplo, ustedes a la hora de hacer un acercamiento a una imagen de no muy buena resolución, que a veces es lo que nos llega a pasar en los archivos, a veces es una batalla interminable con los archivos para que entiendan que con algunos de ellos que necesitamos copias en buena resolución para trabajar. Si se dan cuenta, yo hice un acercamiento a esta imagen y veo puros píxeles, ¿no? O sea, píxeles, y si yo me acerco, sigo viendo píxeles. En cambio, si yo tengo una imagen en buena resolución, como la que tengo aquí, es la misma fotografía, nada más que en una mejor resolución, yo cuando haga un acercamiento, si ustedes se pueden dar cuenta, ahí puedo tener unos datos, ¿sí? Que me pueden llevar hasta ver y leer lo que dice un calendario que estaba pegado en la pared mientras se desarrollaba la jornada de trabajo en esta antigua Casa de Moneda que ya les estoy diciendo, ¿no? Entonces, ese es nada más uno de los ejemplos, de los muchos ejemplos que les puedo poner respecto a cómo es necesario que en los archivos también se entienda que necesitamos copias adecuadas para hacer el trabajo de investigación, ¿sí? Ahora, vamos a pasar a lo que sería una siguiente etapa. Si yo ya tengo mis fotografías, o más bien, si yo ya estoy haciendo la búsqueda, y esta es una imagen, una vez más, continuando con el trabajo que les estaba comentando sobre la exhibición cinematográfica, esta es la demolición del cine que habíamos visto en la imagen anterior. Si yo quiero saber o aprovechar este documento, empezar a cuestionar este documento, construir este documento como fuente, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es, después de encontrar todos estos ítems en el archivo, es sistematizar, organizar, catalogar y llegar a una etapa fundamental que es la documentación. La documentación, y con esto nos referimos a todos aquellos datos que yo pueda obtener de principio respecto de una imagen. Por ejemplo, de esta imagen sería el lugar, el año, el fotógrafo, si lo tuviéramos, y muchos otros datos que ahorita vamos a ir platicando. Es como la puerta de acceso para poder aprovechar estos documentos y construirlos como fuente. Con la documentación nosotros podemos aprovechar lo que ya se ha hecho en muchos lugares, desde muchos archivos también, ya tienen muchas fotografías bien documentadas, en algunos no hay tantas, pero bueno, esto puede tener una variante, pero nosotros, por ejemplo, proponemos utilizar una norma internacional que sería la ISAT-G, que nos permite ir haciendo una documentación multinivel,
¿sí? Que nos va a permitir hacer el registro de todos los datos que yo pueda saber de esta imagen en una ficha que después de todo es lo que me va a permitir trabajar con ella en el proceso de investigación y crear grupos documentales, porque una de las cosas fundamentales es crear justamente grupos documentales, imágenes que puedan tener una relación desde mis preguntas de investigación y que yo pueda aprovechar para eso. Entonces, no podemos profundizar, evidentemente, porque aquí tenemos muy poco tiempo, pero ya les haré unas recomendaciones bibliográficas hacia el final de la charla, donde ustedes pueden profundizar, no solo eso, sino también de algunos sitios de internet que pueden consultar y ver a profundidad para adentrarse más en este tema. La siguiente etapa, una vez que documentamos, ya la encontramos, ya la documentamos, ahora vamos a analizarla. Entonces, un primer punto de partida es el análisis del documento fotográfico, del objeto fotográfico como tal. Entonces, cada fotografía debería tener una biografía, ¿no? Tiene una instancia productora, que a veces son los mismos fotógrafos, o es una institución, o qué sé yo. Tiene un fotógrafo, evidentemente. Cuando han sido publicadas, tiene un editor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay mucha información para trabajar. Por otro lado, también, si nos vamos directamente a lo que es la imagen, ahí tenemos muchísimas cosas por averiguar. Lo primero, ya les digo, es establecer las coordenadas básicas. En la imagen que yo les puse anterior, en la imagen anterior, donde se alcanza a apreciar el cine, era una fotografía del año 1938, de mayo de 1938, y esas coordenadas básicas yo las puedo establecer justo porque, atendiendo al contexto, es el momento en el que se está demoliendo el Cine Teresa. Y eso está publicado en textos que se han hecho, está en la hemerografía, está en diferentes partes, pero también está en el mismo documento, en la misma imagen que ustedes acaban de apreciar. Si ustedes con buenas digitalizaciones se acercan, por ejemplo, a las carteleras que están aquí en la parte de abajo, ¿sí? Se darán cuenta de que hay un nombre de un cine y unas películas, ¿no? Entonces, si yo voy a la hemeroteca y busco cuándo se proyectaron esas películas en esos cines, pues ahí está, ¿no? Ahí tenemos un pequeño cruce, un primer cruce que después, evidentemente, se puede trabajar con muchas otros documentos, otras fuentes que ya han sido construidas. Y si nos metemos directamente en lo que es el análisis de la imagen, lo que nosotros hacemos es establecer índices. ¿A qué nos referimos con índices? A que justamente todos aquellos aspectos que yo puedo identificar en la imagen me pueden dar una pista, un índice para profundizar en la imagen. Por decir algo, aquí tenemos un nombre de un almacén de ropa, ¿no? Entonces, si a mí me interesara trabajar quizá la temporalidad de este almacén de ropa, podría averiguar de cuándo a cuándo funcionó, cuál era su dirección exacta, cuáles eran los dueños de este almacén. Tengo esto que ya es lo que les dije, las carteleras, las vías del tren que son índices. Entonces, cualquier elemento que esté presente en esta imagen puede ser un índice para profundizar. Los modelos de los automóviles que tenemos aquí, la vestimenta de las personas, los restos que quedan de esta sala de cine, porque si construimos un grupo documental a propósito del Cine Teresa, podríamos llegar a una siguiente imagen, ¿sí? Que nos permita ver, ahí está, que nos pudiera llegar a dar más datos sobre eso. Entonces, las imágenes deben ser una parte activa de esta investigación, ¿sí? Que, como ya les digo, podemos cruzar a partir de los índices que establecemos, podemos cruzar con otras fuentes y seguir profundizando. Y si fuera el caso, también las podemos utilizar como parte del mismo proceso de trabajo con entrevistas. Una de las cosas que nosotros realizamos constantemente es la elaboración de entrevistas con diferentes imágenes que nos han dado la posibilidad de que las personas que son entrevistadas, ¿sí?, profundicen todavía más sobre los datos, los acontecimientos que a nosotros nos interesa trabajar, ¿no? Entonces, es
bien interesante cuando utilizamos nuestras propias imágenes, bueno, las imágenes que están en el proceso de investigación, y las llegamos a compartir con otros que pueden llegar a ser posibles entrevistados y que ellos mismos nos pueden dar un testimonio a propósito de la imagen. A manera de ejemplo, vamos a ver un fragmentito de una entrevista realizada con imágenes que ya les dije, y ahorita comentamos esto. Las vamos a proyectar en este momento. El París, que era muy bonito. Toda su fachada era muy bonita. ¿Cómo lo recuerdas? Sí. Esta estructura, por ejemplo, era muy llamativa, ¿no? Muy, muy espectacular. Pero toda esta fachada del cine que era como medio redondita, de mosaicos, y tenía esta tipografía que a mí me gustaba mucho, que contrastaba mucho con lo recargado de muchos, y su marquesina, no sé si esta era marquesina. Aquí había un cafecito, por acá había un restaurantito, había una librería adentro, entonces tú entrabas al cine, pasabas por ese pasaje así como que muy, muy, muy europeo, y entonces una salita muy cómoda, me acuerdo. Y ahí yo vi varias de la nueva ola, varias. Vi Truffaut, vi Godard, creo que vi la famosa esta de, ¿cómo se llama? No sé si... Claro, de 5 a 7, que era muy famosa en su época. Y en esta había un personaje. Y aquí me acuerdo mucho de que las veces que yo iba, había mucho turismo. Ahí sí. Había, y oías que hablaban en inglés, francés y todo eso. En este cine en particular. Una sala cosmopolita. Una sala, sí, exactamente. Era una fábrica de muebles de acero para oficina de M Nacional, muy famosa en su época. Creo que era para estatal. Y sí, bueno, le daba toda esta glorieta, pues era muy, muy diferente al resto de Reforma, ¿no? Estaba este edificio de ¿qué? De obras públicas, de algo así. Estaba un Sambors que se hizo muy bonito, donde estaban los murales de bueno, no era mural, es un cuadro muy grande de Tamayo, de sandías, pero lo interesante era que estaba, o sea que tú estabas comiendo y veías a Tamayo ahí, ¿no? Que era muy bonito, y además muy bonito lugar, muy agradable. Había muy pocos Sambors ahí, era el Sambors de la Fragua, y por lo general estaba muy ligado esta parte con el turismo, oficinas de turismo, líneas aéreas, había agencias de viajes, había, o sea, era así como que muy, muy cosmopolita, como tú dices. Y muy cerca, a espaldas, estaba el Cine Versalles. Como ahora. Versalles. ¿Y el París tenía 2 niveles o era...? No, yo me acuerdo que era uno. Yo me acuerdo que subías y te sentabas. Era así como uno solo. Creo que ya estoy. Sí. Pues si se dan cuenta, ahí este es apenas un ejemplo muy breve de entrevista que se realiza a partir del trabajo con imágenes. Esto también es todo un proceso. No es que encontramos en un archivo una fotografía y vámonos directamente a hacer una entrevista con esa fotografía. En realidad, toda imagen que se ha encontrado en cualquier lugar que se haya encontrado, y no solamente eso, sino también las que nosotros mismos vamos produciendo, porque esta es otra parte de las que quizá no hemos platicado el día de hoy por cuestiones de tiempo, pero no solamente las imágenes se encuentran en los archivos, también nosotros producimos imágenes para la investigación, hacemos nuestros propios registros fotográficos y eso también es una posibilidad importante para el desarrollo de nuestras temáticas. Pero ya les digo, no es que encontremos las imágenes y luego nos vayamos a hacer la entrevista. Todo pasa por un proceso. Y este proceso, ya les digo, en primera instancia tiene que ver con la documentación, después con el análisis, el trabajo,
y para el análisis se facilita mucho la conjunción de ítems de cada una de estas unidades que nosotros le llamamos, en grupos documentales que nos vayan permitiendo tener claramente respuestas más claras sobre aquellos cuestionamientos de inicio de nuestros objetivos que perseguimos en el trabajo, ¿no? Entonces, ya que hicimos nuestro propio análisis, ya que nosotros trabajamos a manera de índice, ya les digo, con este análisis a profundidad, esto no es un trabajo que se haga quizá en 2 días. Si ustedes se dan cuenta de cada uno de los índices que podemos sacar de cada una de las imágenes, podemos tener mucha información y se profundiza hasta donde se puede, se quiere y se debe, así tan claro como eso, porque a veces por profundizar en algo nos desviamos de nuestros objetivos iniciales y tampoco ese es algo que es deseable, ¿no? Entonces, ya que estamos profundizando en nuestro análisis, nosotros agrupamos y preparamos nuestras imágenes para entonces sí trabajarlas con entrevistados, ¿sí? Y no se diga más, si nosotros encontramos 500 imágenes, no podemos mostrarle 500 imágenes a nuestros entrevistados. O sea, en realidad nosotros podemos mostrar un grupo de imágenes preparadas a conciencia por nosotros. Y para eso siempre hay que generar guías temáticas, ¿sí? Nosotros en nuestro análisis llegamos hasta un punto determinado, porque nuestra relación directa con el espacio, con el tiempo, tiene un límite, evidentemente, pero podemos seleccionar personas que nosotros consideremos nos pueden aportar a nuestra investigación y entrevistarlas. Y en este proceso nosotros hacemos guías temáticas con preguntas específicas, ¿sí? Que atiendan a cada una de estas fotografías que vamos a llevar. Entonces, si llevamos 20, 30, 40 fotografías, en el caso que vimos ahorita, esa sesión de trabajo con fotografías fue un poquito larga, duró aproximadamente 1 hora y media, y se presentaron diversas imágenes. Esta persona que fue entrevistada, José Luis Mariño, era un asiduo asistente a salas de cine en el siglo XX, y estábamos centrando esa parte de la entrevista justo en el Cine París. Y él hace una descripción de un espacio que ya no existe, porque eso es también importante decirlo, ¿sí? Cuando trabajamos con la entrevista, trabajamos con la memoria, ¿sí? Y la memoria y el espacio tienen una relación sobre la que podríamos tener aquí largo rato para trabajar y platicar, pero que hemos de decir que cuando ya no existe el espacio físico, el espacio fotográfico se convierte también, por así decirlo, por así llamarlo, en un lugar al cual recurrir para trabajar con los entrevistados. Entonces, ustedes lo pudieron ver en este ejemplo, ¿sí? Y esto es algo que vamos haciendo constantemente. Bueno, vamos a hacer una pequeña ronda de lectura de comentarios y preguntas. Bueno, nos han mandado saludos de diferentes latitudes, de Ecuador, de Perú, desde Oaxaca, desde Colombia. Bueno, agradecemos muchísimo que se hayan conectado para esta charla. Y también han surgido algunas preguntas. Una de ellas nos dicen que si existe alguna limitación al no tener el documento físicamente, es decir, la imagen, y ahora trabajar solamente con documentos digitalizados. Ya les comentaba hace un rato, yo en lo particular, por ejemplo, tuve una experiencia con un archivo, no vamos a decir el nombre del archivo, pero por más que yo luché que me dieran, evidentemente no es este archivo el MAP, era un archivo privado, por mucho que yo luché para que me otorgaran a pesar de que estaban cobrando las copias, que me dieran unas digitalizaciones en buena resolución, nos dieron unas digitalizaciones en muy mala resolución, y esos documentos eran muy importantes, pero se complica mucho la construcción de esas fuentes, porque al no podernos acercar, tenemos muchos problemas incluso para hacer este
trabajo de indexación que ya les había comentado. Entonces, la fotografía a veces física, depende del tamaño, la calidad. Todavía hace algunos años, no tanto, trabajábamos con las lupas, ¿no? O sea, agarrábamos la lupa y nos poníamos a ver justamente directo sobre la copia fotográfica, la copia en papel, todos estos detalles. Ahora con la digitalización, sobre todo si se hace desde un muy buen negativo, se puede ver perfectamente muchos detalles que antes no lo podíamos hacer. Entonces, sí es una limitante, pero también ahora las copias digitales, si son buenas, pueden llegar a tener o ampliar las posibilidades. ¿Alguna pregunta? Nos comentan si podemos recomendar alguna bibliografía. En principio, ahorita yo les voy a compartir un sitio que también nosotros trabajamos desde el Laboratorio Audiovisual de Investigación Social. Les voy a poner ahorita en la pantalla este sitio que yo les invito a que conozcan. Quienes no lo han visitado, les invito a que lo visiten. Es Huellas de Luz. Es un trabajo que se hizo hace ya varios años, pero en él sobre todo se puede ver perfectamente la aplicación de la propuesta que tenemos desde el Laboratorio Audiovisual para documentar imágenes. Ustedes se pueden dar cuenta, hay 6 fototecas digitales. Al interior de cada una de estas fototecas digitales hay diferentes grupos documentales, y en cada uno de estos grupos documentales tenemos diferentes imágenes. Y cada una de estas imágenes que está siendo documentada se trabajó bajo la norma ISAT-G, y esta norma divide o funciona a través de diferentes áreas de trabajo. Entonces aquí tenemos área de identificación, contenido de estructura. Bueno, y también se puede ver la imagen, evidentemente, que está siendo documentada. Todo esto para que quien está haciendo la visita de este sitio pueda ver en cada uno de los casos toda esta información a qué se refiere al mirar la imagen. Entonces creo que es fundamental crear este tipo de sitios, porque este tipo de sitios facilitan mucho el trabajo de investigación, hacen que desde muy diferentes aspectos la gente se interese por trabajar con documentos fotográficos, y en realidad lo que buscamos nosotros es impulsar justamente la investigación con imágenes. Para que no nos quedemos, ya les digo, simple y sencillamente en el trabajo con otro tipo de fuentes que podrían llegar a ser más tradicionales, pero que en este caso pueden llegar a tener ciertas limitantes. Ya les digo, repito esto muchísimo, repetimos constantemente en todos los cursos y talleres que nosotros damos, hay que impulsar el trabajo de investigación con imágenes. Bien, leemos un poco más de comentarios. Hay preguntas y algunos saludos de diferentes latitudes, ya les digo. Pregunta Susana González: ¿cómo llegar a una descripción densa de la fotografía o realizar un análisis de ella? ¿Cómo podemos interrogar las imágenes? Bien, Susana, ya hemos hablado un poco de esto. En realidad, como ya les digo, este es un método y hay muchísimos investigadores, muchísima gente que trabaja con imágenes y ha desarrollado sus propios métodos. Para nosotros este ha sido uno de mucha utilidad, y parte de trabajar a la imagen haciendo un análisis que en principio puede ser documental, y ahí les voy a recomendar un autor que ya desafortunadamente falleció, pero si ustedes buscan en la red pueden encontrar sus aportaciones. Lo que él ha escrito se llamaba Félix del Valle Gastaminza, y trabajó algunos textos. Ustedes busquen el análisis documental de la fotografía, y ahí les saldrán sus textos más importantes. Él vino a darnos unos cursos aquí a LAIS, y a partir de él nosotros también hemos desarrollado el método de trabajo de análisis con las fotos.
Y respecto a la interrogación que hacemos con a las imágenes, pues parte mucho de nuestras preguntas de investigación, ¿sí? Pero lo fundamental es no dejar de cuestionarlas, evidentemente, porque si no lo hacemos así, terminaremos por utilizar las imágenes con otros fines. Luego, Compa Luna nos dice cuál es su opinión respecto a las necesidades de alfabetización visual, lenguaje propio de la técnica fotográfica para las y los investigadoras sociales. Y nos pone una cita un comentario de John Maras en su libro Historiar Fotografía, que plantea 2 caminos metodológicos para trabajar con imágenes: historiar las propias imágenes y a sus productores, y historia de las fotografías. Ustedes nos planteó la posibilidad de la segunda opción. ¿Qué opina de la primera? Historiar las imágenes desde su valor documental. Muy buena charla. Bueno, agradecemos el comentario y la pregunta. En realidad, sí es cierto, John Maras es uno de los investigadores más importantes que ha trabajado en México con la fotografía. Evidentemente, es de los maestros que nosotros seguimos, y sí hay muchísimas personas que han trabajado, por ejemplo, autores específicos, fotógrafos como tal. Es de mucho valor ese trabajo. Por eso nosotros comentábamos que depende del tipo de trabajo que nosotros hagamos, es la búsqueda que haremos, las preguntas que lanzaremos y los objetivos que vamos a perseguir, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, ha trabajado en Nacho López, entre muchas otras cosas, y ha escrito al respecto. Y así como él, hay quienes han trabajado autores específicos, Rebeca Monroy, por ejemplo, y algunos otros y otras. Y hay quienes nos acercamos a las imágenes a partir de temáticas específicas de investigación. Yo, por ejemplo, la exhibición cinematográfica en la Ciudad de México, o para algunos otros proyectos que hemos desarrollado aquí en el mismo laboratorio o en el mismo instituto, por ejemplo, el multifamiliar Miguel Alemán o el arquitecto Mario Pani, por ejemplo. Es decir, a partir de las temáticas es que nosotros nos vamos acercando a esto. Una vez más, vamos a la siguiente etapa, y esto para seguir en este camino que ustedes ya han visto varias partes, ¿sí? Una vez que nosotros hemos trabajado la investigación, el análisis, profundizamos, hacemos entrevistas, la siguiente etapa, evidentemente, es qué voy a hacer, cómo voy a presentar mis resultados. Y aquí siempre hemos dicho que no vale la pena trabajar con fotografías, con documentos audiovisuales, estar haciendo análisis de todo esto y al final que nuestros resultados queden en simples textos, ¿no? Eso se siguen haciendo, se seguirán haciendo, porque tesis tendremos que seguir haciendo, libros se seguirán escribiendo, artículos tendremos que seguir publicando, ¿sí? Pero también vale la pena trabajar las imágenes y presentarlas como resultado con otro tipo de productos. Y qué mejor que productos audiovisuales. Y por eso es que desde el Laboratorio Audiovisual de Investigación Social del Instituto Mora, desde su fundación, siempre hemos tenido muy claro de que no hay proyecto de investigación que no contemple un producto de divulgación. Y este producto de divulgación a lo largo de los años ha sido desde una exposición, no una, varias exposiciones, documentales evidentemente, los sitios de internet como el que ustedes acaban de ver, el de Huellas de Luz que tienen todavía por ahí, y también ahora exposiciones virtuales también que se han podido hacer. Entonces, para poder llegar a ese punto, necesariamente tuvimos que pasar por todas las etapas previas, para que no nuestro uso que estamos dando, la utilización que estemos dando de esos documentos audiovisuales, deje de ser ilustrativa. Desafortunadamente, y ustedes si se ponen a analizar documentales, por ejemplo, ahora se producen muchos documentales. Yo los invito a que cada vez que vean un documental y que ese documental contenga imágenes de archivo, hagan una reflexión sobre cómo se está utilizando esa imagen de archivo. Si es una mera ilustración, si es una referencia,
o si las imágenes realmente se trabajaron como fuente para el proceso de investigación y evidentemente para la realización del documental. Se nota evidentemente, ¿no? A veces alguien dice algo sobre un aspecto específico, ¿sí? Y simplemente se ponen unos cortos de un noticiero fílmico, por así decirlo, o de una película o de cualquier cosa para llenar el tiempo sobre la pantalla, ajá, y lo que se está diciendo va por un lado y lo que se está mirando, pues nada más es como una referencia o a veces una ilustración, ¿no? Otra cosa muy diferente es cuando se trabaja realmente la imagen y se le incorpora como parte del proceso de investigación, porque en ese momento estas imágenes estarán, como dice Ken Burns, un documentalista norteamericano que trabaja muchísimo con imagen de archivo, las imágenes están cambiando nuestra relación con las temáticas que nosotros estamos desarrollando, ¿sí? O sea, las imágenes dejaron de ser una estampita para convertirse en un detonante, ¿sí? En un motor que nos va a llevar hacia otro camino. Y ese camino es muy diferente al que quizá teníamos en el punto de partida, donde no conocíamos, no habíamos analizado, no habíamos trabajado estas fotografías en este caso, ¿no? Entonces, si las imágenes cambian nuestra relación, evidentemente también deben de cambiar nuestros guiones a la hora de desarrollar un documental. Y el análisis de las imágenes tendría que verse reflejado también en la elaboración de los guiones de los documentales. No solamente pensar en que alguien escribe un guión y después le encimamos imágenes, sino que las imágenes forman parte activa de la creación de los guiones. Y lo mismo en las exposiciones, ¿no? O sea, hay que montar exposiciones donde las imágenes estén bien planteadas, bien trabajadas, contextualizadas. Las fichas, las cédulas tendrían que tener información que si no, bien no puede llegar a ser a profundidad, ajá, como sí lo sería con otros medios o con otras salidas, sí tendría que tener reflejar pues que se hizo una investigación ahí. Más preguntas por acá. Afortunadamente tenemos muchas preguntas, muchos comentarios, saludos también. Alexis Castellanos nos pregunta cómo trabajan con el material audiovisual y el patrimonio fílmico. ¿Utilizan algún software para el procesamiento? Nosotros siempre decimos, y bueno, esto es algo que respaldamos mucho, el software, las herramientas, todo esto es importante. Pero lo más importante es el contenido, el saber qué hacer con eso. El software en realidad puede ser cualquiera que nos funcione para las necesidades o lo que queremos hacer. Si es editar un video, si es procesar imágenes, si es sistematizar información, lo que sea. El chiste es siempre tener el punto de partida, la idea de partida y a partir de ello determinar cuál es la herramienta, cuál es la tecnología que tendríamos que utilizar para cada cosa, ¿no? Patricia Alexandra Peñafiel Vargas nos dice, trabajar con fotografías es encontrar muchas veces la historia de personajes y memorias olvidadas. Y en la cuestión de entrevista grupal, no solo se produce el ejercicio del recuerdo, sino también se rompen brechas generacionales y se transmiten detalles que los jóvenes ignoran. De ahí su importancia en confluir en un documento que se reconstruye a cada paso. Esto que nos dice Patricia es bien interesante. Nosotros hemos llegado a tener entrevistas donde nuestro entrevistado es uno y a veces termina siendo toda una familia, ¿no? Porque se empieza a involucrar, y no solo una familia, un grupo de amigos, una comunidad que de repente se acercan porque estamos haciendo las entrevistas y a partir de eso el mismo entrevistado empieza a interpelar a los demás que están ahí presentes y todos empiezan a generar una discusión en torno a las fotografías que están ahí, ¿no? Hace no tanto hicimos justamente un trabajo donde teníamos a 6 personas hablando, proyectábamos fotografías y las 6 personas hablaban y daban algún testimonio respecto a eso, ¿no? Y de diferentes generaciones, cosa que también es interesante. Era una cuestión de igual salas de cine y entonces había un señor que tenía 96 años, desafortunadamente ya falleció, y una persona que tenía 20 años. Entonces ya se imaginan lo que estábamos conociendo de uno y de otro, las opiniones de uno y de otro. Esto, y esto sí hay que decirlo y remarcarlo, implica metodológicamente hablando muchos retos técnicos.
cómo yo registro todos estos testimonios. Aquí no podemos abundar sobre esto, pero ya les digo, en el texto de tejedores de imágenes, por ejemplo, pueden encontrar datos importantes para cómo trabajar en estos casos. Y también en algunas otras de las publicaciones que hemos hecho. Algunas otras preguntas. Felipe Mejía Medina pregunta, ¿emplean en el laboratorio otros mecanismos como el aprendizaje de máquinas para analizar imágenes junto con el trabajo de análisis por el humano? No, por el momento todo sigue estando en nuestras manos, por así decirlo, en nuestros ojos. En realidad, si hacemos trabajo en conjunto con las imágenes, no las ve solo una persona, depende del grupo de trabajo. Nosotros somos un grupo de trabajo multidisciplinario, esto es importante señalarlo, que hacemos investigación interdisciplinaria. Entonces, esto también es de resaltarse porque son diferentes ojos desde diferentes trincheras, por así decirlo, o con diferentes formaciones, las que estamos viendo a veces documentos, los mismos documentos, y algunos podemos ver unas cosas y otras, aunque ya por el grupo que hemos conjuntado, en realidad siempre vemos prácticamente lo mismo, o analizamos a profundidad lo mismo. John Rosero nos dice, además de fuente de investigación, ¿puede ser la fotografía una herramienta pedagógica en el aula de clase? ¿Ustedes tienen alguna experiencia en ello? Sí, la fotografía y las imágenes en general. Y aquí yo les voy a recomendar un documental que hicimos que se llama De la tele a la boca. Ya lo hicimos hace unos años, donde trabajamos junto con un grupo de maestras de un preescolar en Ciudad de Nezahualcóyotl, que ellas lo que hacían era poner a sus alumnos a ver programación televisiva, la que se daba en esos momentos en la barra comercial, para que ellos analizaran los mensajes que se estaban transmitiendo, analizaban los comerciales también, y a partir de ello generaban una reflexión sobre los problemas de salud, los problemas que les estaba acarreando el consumo de tanto producto que se les anunciaba ahí y que consumían gracias a que la imagen estaba bombardeando todo el tiempo. Entonces les prendían la programación, ellos analizaban, por ejemplo, situaciones de violencia, si un programa era violento, cuáles eran las dinámicas que se daban entre adultos y niños, etcétera. Entonces, la utilización del audiovisual, de la fotografía, de la televisión, del cine en el aula, tiene muchos aportes, aporta muchísimo. Entonces, sí, ese documental también está en línea. Ustedes, gran parte de lo que les estoy recomendando, ustedes pueden entrar en la página del Laboratorio Audiovisual de Investigación Social del Instituto Mora, que es lais.mora.edu.mx, y ahí pueden encontrar todo esto que les estoy mencionando, y los documentales, algunos de ellos están en línea, directamente entrando en nuestra página, pueden encontrar la liga para verlos. ¿Qué más? Bueno, hay muchísimas preguntas, comentarios. Estamos ya cercanos a terminar la charla. Otra pregunta, Felipe Mejía Medina, ¿cómo ejercer un análisis de un grupo de fotografías cuando el analista es el mismo fotógrafo que hizo esas fotografías? Es decir, ¿cómo analizar tus propias imágenes? Entiendo. Esto es importante. Y a nosotros nos pasa, cuando hacemos fotografías, y esto hay que hacernos conscientes, dejamos de ver con los ojos y empezamos a ver a través de un recuadro. Empezamos a encuadrar nuestra mirada. Y nuestra mirada siempre busca, cuando hacemos una fotografía, un objetivo específico. O sea, tenemos algo en específico que queremos registrar con esa imagen. Pero, por lo regular, en esa imagen no solamente se registra eso que nos interesó de inicio, sino muchas otras cosas. Como ya les había yo puesto en las imágenes anteriores, el fotógrafo puede tener unas intenciones y el fotógrafo pueden ser ustedes, y lo que ahí queda registrado, pues puede llegar a ser muy diferente o puede ser muchísimo más amplio, ¿no? Entonces,
Ya les digo, depende mucho de las preguntas de investigación que tengamos, de lo que estamos persiguiendo con nuestro trabajo, pero en nuestros registros fotográficos también capturamos cosas que pueden llegar a ser de interés, no solamente para nosotros, sino también para alguien más en un futuro cercano o lejano, ¿no? Porque cuando nosotros producimos imágenes, también producimos archivo, y eso no hay que perderlo de vista. ¿Sí? Mari Nava pregunta, en su experiencia, ¿con cuáles problemas de clasificación de imágenes se han encontrado en los archivos fotográficos? Bueno, esto sí es un mundo, Mari. Hay de todo. O sea, en realidad ahí sí hay que ser sinceros y más bien hay que ser justos también. A veces en un archivo trabajan 3 personas y hay, no les miento, 8 millones de imágenes en el archivo general de la nación. No sé, 8 millones de imágenes y hay, no sé ahora cuántos, pero pueden ser 6 personas trabajando. Es imposible que esas 6 personas en toda su vida, ¿sí? Nos decía Alma, que trabaja ahí, ni yo, ni mis hijos, ni los hijos de mis hijos vamos a terminar por ni siquiera catalogar todo esto, ¿no? Entonces, imaginen el mar de trabajo que tienen a veces en muchos de los archivos donde hay poco personal y el mismo que atiende es el que tiene que catalogar, es el que tiene que a veces digitalizar, es el que tiene que hacer el proceso de conservación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a veces hay que, pensando en eso, no hay que ser tan exigentes con los catálogos que se hay. A veces nada más son guías, son entradas, hechas en algunas ocasiones por los mismos fotógrafos o en algunas ocasiones por la gente de los archivos, y algunas pueden llegar a ser muy precisas, otras no tanto. Entonces hay de todo, ¿no? En la Fototeca Nacional incluso ahora está la Mediateca del INAH, donde ustedes pueden hacer búsquedas. A veces son precisas, a veces no tanto, a veces lo que se dice en la descripción, que es después de todo lo que te lleva, no es tan preciso, entonces tienes que hacer búsquedas más tangenciales. Entonces, y de repente te encuentras las cosas de casualidad, ¿no? O sea, empiezas a buscar otro tema y salen las imágenes que a ti te interesan, porque así pasa, ¿no? En algunos archivos te entregan las cajas, así, tú piensas que ahí van a venir ciertas cosas y vienen otras, ¿no? Y de repente te das cuenta de que buscabas para un tema A y resulta que has encontrado cosas que buscabas para un tema B sin querer hacerlo, ¿no? Entonces, sí, hay una variedad importante de casos en diferentes archivos. Pregunta Susana González, ¿cómo llegar a una descripción densa de la fotografía o realizar un análisis de ella? ¿Cómo podemos interrogar a las imágenes? Ya les decía, esta es una propuesta, o sea, hacer este análisis indicial es una de las propuestas. Evidentemente aquí, en una charla que no dura tanto y en la cual no podemos profundizar mucho, estoy dando prácticamente así como salpicadas, por así decirlo, del trabajo, ¿no? Porque sí requiere como de un método muy, muy claro, o sea, para empezar a cuestionar a la imagen, empezar a establecer los índices. A veces hasta hacemos una retícula, ¿no? En esta retícula la dividimos en cuadros y en cada uno de los cuadros empezamos a decir, a ver, para que no se nos vaya nada, en este cuadro encontramos algo, no hay nada, en este sí, en este hay una información que nos puede llevar a otra cosa, en esta otra cosa, o sea, y ahí sí depende de cómo vamos a ir profundizando en todo esto, ¿no? Entonces, siempre hay que darnos cuenta que el nivel de profundidad depende mucho del tiempo que le podemos dedicar a eso, del análisis que nosotros hagamos y desde luego de las preguntas de investigación. Siempre hay que partir de las preguntas de investigación, porque nosotros a partir de tener de ver una serie de imágenes podemos generar hipótesis y estas pueden ir de acuerdo a lo que nosotros nos cuestionamos de inicio o incluso cambiar una apreciación de inicio que teníamos, ¿no? Y las respuestas no solamente están en una fuente, y esto sí también es importante decirlo, no es que las imágenes sean la panacea, si no se trabaja con otras fuentes, con archivos, con fuentes más tradicionales, pues tampoco es, ahí está la respuesta última, ¿no? Entonces siempre hay que
ir a profundidad en la investigación. ¿Qué más? Tenemos igual más saludos desde diferentes latitudes. Agradecemos su presencia en este conversatorio. ¿Qué recomendación nos da a los fotógrafos para almacenar las imágenes? Esto es algo bien interesante. Raúl Nava nos hace este comentario. Antes, cuando los archivos se trabajaba con papel, las copias en papel, nos las daban y a lo mejor las metíamos en folders, y si teníamos cuidado, pues las metíamos con un material adecuado para que no se deterioraran. Ahora los archivos digitales, ya les digo, si demandamos que desde el archivo nos den una buena copia, esa copia evidentemente va a tener un peso específico, me refiero a bytes, megabytes, gigabytes, y eso demanda espacio en discos duros, ¿no? Entonces, conservar esos que nosotros llamamos másters digitales es fundamental, porque son las copias con las que podemos trabajar para la investigación, porque son las que nos permiten hacer acercamientos, ¿sí? Pero a veces, si no tenemos suficiente espacio, o si producimos muchas imágenes o encontramos muchas imágenes, pues todo esto demanda espacio de almacenamiento. Bueno, ahora hay muchas posibilidades, desde las que son presenciales físicamente, es decir, discos duros, hasta las nubes que ahora son tan comunes, pero sí, esa es una de las cuestiones que nos vino a plantear de los retos también que nos vino a plantear esta era digital, ¿no? Porque todo eso implica un proceso de preservación también, ¿no? O sea, también ese patrimonio se tiene que preservar, y eso implica que dentro de unos años los archivos que hoy guardamos en un disco duro hay que ver que sigan abriendo, y hay que ver que sigan funcionando, y hay que copiarlos en un nuevo disco duro, o hay que migrarlos a otra parte para que no se vayan a perder. Para que se den una idea, cuando nosotros empezamos a trabajar hace años, nuestros primeros archivos digitales estaban en CD-ROMs, de estos CDs que todo el mundo tuvimos, yo creo, ¿no? Ahora muchos de esos archivos del CD ya ni abren. Afortunadamente empezamos a hacer migraciones, pero de inicio esos archivos, los discos estos, ya los metemos en los lectores, que ahora eso es otra cosa, cada vez tienden a desaparecer. También la obsolescencia tecnológica es una realidad, y hasta estas cosas que nosotros ahora utilizamos hace apenas una década, un poquito más, ya están dejando de ser adecuados para estos tiempos. Ya las computadoras, muchas de ellas ya ni siquiera traen lectores, ¿no? Entonces, sí es importante lo de la preservación de los archivos. Tenemos más comentarios, preguntas. Seguimos en esta charla. Dice Guillermo Alfonso Brenes: en México tienen la fortuna que existen fototecas muy bien organizadas. En Costa Rica carecemos de dichos establecimientos y las imágenes fotográficas están dispersas. Sí. Aquí es algo que sí sucede en muchas partes, ¿no? También aquí en el país, no solamente en otras latitudes, ¿no? Los archivos viven realidades, cada una de las realidades puede llegar a ser muy diferentes, y siempre es de agradecerse el esfuerzo que se hace desde esas instituciones, pero también por eso la invitación a que nosotros construyamos archivo, ¿no? O sea, desde el personal, con nuestras propias imágenes familiares, hasta el de mi barrio, mi colonia, mi comunidad, mi pueblo, ¿sí? Hacer un archivo siempre será importante. Organizarse para construir un archivo puede llegar a ser algo muy, muy enriquecedor. Hay muchas experiencias al respecto, y pueden encontrarse ahí cosas interesantísimas, ¿no? Seguimos con más preguntas, más comentarios. A ver, por aquí tenemos Julio P. Rivas. Hola, buenas noches, gracias por esta charla. Tengo dos preguntas. ¿Qué tan viable o problemático es obtener los derechos de uso de las imágenes del AGN para realizar proyectos independientes de difusión? ¿Y dónde se encuentra el archivo de imágenes de los estudios Tepeyac?
Bien, miren, la recomendación que siempre hacemos, hay que acercarse a cada uno de los archivos con los que se vaya a trabajar. Los archivos públicos evidentemente tienen una función muy importante, y hay que acercarse a cada uno de ellos, platicar los proyectos, qué tipo de proyectos se están realizando, y plantear las necesidades que tenemos, ¿no? Desde la investigación. Y ahí puede ser muy variable. En realidad les digo que puede llegar a ser muy variable esta cuestión de la cuestión de los derechos de uso y de publicación de las imágenes. Cada archivo tiene sus propias políticas, pero y a lo largo de los años hemos tenido buenas experiencias, otras no tan gratas. Esto es muy variable, y cada administración de archivo pueden cambiar las políticas. Entonces sería difícil que yo ahorita les planteara cómo funciona cada uno de ellos, porque no lo conozco, no conozco cómo funciona cada uno en este momento, pero sí los invitamos a que se acerquen a ellos, planteen sus objetivos y sus necesidades, ¿no? Pero como ya he repetido varias veces, lo fundamental es que tengamos muy claro de qué va mi proyecto, cuáles son mis objetivos, qué persigo, cómo es que estoy incorporando las imágenes, para qué las estoy incorporando, cuáles son los objetivos que persigo al incorporar esas imágenes, cómo las voy a trabajar, y partiendo de eso podemos ir a buscar las imágenes y entonces sí ver la forma de obtenerlas y de utilizarlas. Ernesto Nava hace una pregunta, creo que un poquito más técnica. ¿Cuál es la resolución al escanear y el formato óptimo para guardar los archivos? Nosotros siempre decimos que un formato sin compresión, estas ya son cuestiones netamente técnicas. Incluso en tejedores de imágenes hacemos unas recomendaciones técnicas, si quieren profundizar sobre ellos, pero brevemente te respondo, Ernesto. A los archivos siempre les solicitamos que nuestras imágenes, o las imágenes más bien que nos proporcionan, estuvieran en un formato TIFF, porque es un formato sin compresión, que ese formato sea así de origen, o sea, que de origen desde el escáner o desde la cámara, desde donde se captura, se genere un archivo sin compresión a una resolución mínima de 600 píxeles por pulgada en un tamaño de impresión de 8×10. Eso sería como lo fundamental para empezar a trabajar con la imagen. La fotografía que ustedes les presenté hace un rato, de esta que yo me pude hacer un acercamiento hasta el calendario, donde pude apreciar la fecha, donde se puede apreciar la fecha en la que se estaba trabajando en la antigua Casa de Moneda, está digitalizada a 1200 píxeles por pulgada, ¿no? Con un escáner de gama alta. Por eso es que podemos llegar a hacer eso. No siempre se puede, porque quizá ni siquiera los originales dan para eso, pero siempre hay que tratar de tener la mejor resolución posible para el uso adecuado como parte del proceso de investigación. Sanjeros, Shonakawakan, documental, nos dice: en el Museo Archivo de la Fotografía tienen muchas imágenes de la ciudad que podrían servir para investigación. Así es, el Museo Archivo de la Fotografía es uno de los archivos que he trabajado ya desde hace tiempo, y también ahí he llegado a muchas imágenes con búsquedas tangenciales. En realidad, si yo hubiera ido buscando directamente salas de cine, quizá ahora ya las tienen, porque pues ya no solamente yo, sino muchas personas han trabajado y han buscado imágenes de ese tema. Quizá ahora ya llegamos y preguntamos: ¿tiene imágenes sobre salas de cine de la Ciudad de México? Y nos digan: sí, ahí están, son estas. Pero hace años, cuando se inauguró el museo, creo que de su inauguración, yo fui como a poco tiempo, pues no había tal cosa, ¿no? Entonces, así, por temática específica, entonces las búsquedas eran muy tangenciales, y encontré ahí muchísimos documentos que he trabajado a profundidad y que me han permitido conocer aspectos fundamentales de la vida social, cultural, de la Ciudad de México, ¿no? Y en específico la relación que han establecido, o que se ha establecido a lo largo de las décadas entre los asistentes a las salas y estos espacios de proyección de películas.
Es un trabajo que está en proceso. Bueno, empezó como en el 2002 y sigue en proceso, pero y que todavía no abandono. Algún día lo abandonaré, pero todavía sigo trabajando, entonces sigo sacando cosas al respecto. Y ahí encontré, ya les digo, muchas unidades que he trabajado, ¿sí? ¿Qué más? Laura Carrasco, ojalá pudieran hacer un favor de decirme qué vigencia tienen los derechos de autor en el caso de fotografías. Gracias de antemano. Ya les digo, esto depende no solamente de cada archivo, depende de cada legislación nacional. En cada país, los derechos de uso de las imágenes, los derechos patrimoniales, los derechos comerciales, son todo un tema. Ahí sí, la verdad es que nos llevaríamos muchísimo tiempo aquí. Yo más bien les invito a que cuando ustedes tengan localizadas sus imágenes, exploren en cada uno de los archivos cuál es el término o las condiciones en las que pueden utilizar estos documentos, ¿no? Y así poderlos... Nosotros, el espíritu que siempre hemos perseguido es deberíamos de tener un acceso libre a las imágenes, la libre circulación de las imágenes, porque solamente así podríamos avanzar en el tema de la investigación con imágenes. Porque una de las cosas que nos llegan a decir mucho es, a ver, nos dicen, investiguen con imágenes y las imágenes son poco accesibles, ¿no? Porque para un estudiante de licenciatura ir a pagar a un archivo, quién sabe qué tanto, porque me den una copia, es inviable, es improbable. Entonces, pues sí, eso sucede. Entonces, lo ideal sería la libre circulación. Evidentemente, cada un archivo tiene sus necesidades y tiene que tener manera de recuperar en parte lo que se está trabajando, ¿sí? Ahí hay muchas políticas y ya les digo, hay diferentes casos, pero pues sí, para poder investigar tenemos que tener acceso a esto. No consideramos que sirva de nada la preservación del patrimonio fotográfico para tenerlo guardado en un archivo. En realidad, el patrimonio fotográfico debería de ser accesible, debería de ser trabajable, debería de ser materia de investigación, y bueno, para ello lo tendríamos que tener en acceso, ¿no? Entonces, Sarita Méndez nos pide bibliografía para iniciar en el método de descripción densa para la interpretación de fotografías. Hay una serie de autores que son altamente recomendables para trabajar, para acercarse al tema de la investigación con imágenes. Philippe Dubois, seguro, Panofsky también, Félix del Valle, Gastaminza, John Maraz, Rebeca Monroy, bueno, también todo lo que se ha producido desde el Laboratorio Audiovisual, que ya de Investigación Social del Mora. Los invito a que entren, ya les digo, en la página del Mora, perdón, del ICE, y ahí tenemos también vínculo a publicaciones. O sea, una parte importante del contenido de la página es también las publicaciones, y ahorita les voy a compartir aquí, ahí la tenemos, ya está compartiéndose, o a ver, ahí. Esta es la página del laboratorio. Ustedes ahí tienen varias posibilidades, pueden seguir toda la trayectoria, pero aquí también hay un área, una sección que dice recursos en línea. Ahí está Huellas de Luz, que les acabo de presentar, esto Metadoc, que tiene que ver con documentales. Como la ves, es parte del proyecto que les comentaba sobre los niños y la televisión. Diferentes publicaciones, algunos tienen acceso directo, algunos de los artículos que están aquí son de las publicaciones que nosotros hemos hecho, algunos tienen el link directo para que se los puedan descargar. Entonces ahí ya les digo, los invito pues a que exploren la página, y ahí está Tejedores de Imágenes, el libro que hemos estado recomendando a lo largo de la charla. Y si quieren profundizar en todo el trabajo que hacemos desde el ICE, pues sí, ahí esta es la forma de estar en contacto.
también he de decir que impulsamos mucho la formación de recursos humanos y por eso tenemos un programa académico que consiste en cursos, talleres. Todas las actividades que hacemos están publicadas ahí. Entonces, cualquiera que esté interesado en lo que hacemos, ahí puede estar en constante contacto y por medio de eso, quizá profundizar en algunos aspectos que les interese un poco más. Bueno, pues estamos llegando al final de la charla. Yo agradezco muchísimo su presencia. Es un gusto que se hayan conectado desde tan diversas latitudes. Ya les digo, desde Chiapas, Bolivia, Puebla, Iztapalapa, Oaxaca. Bueno, es una lista que quizá ustedes que están también siguiendo el chat se han dado cuenta, es amplia. Entonces, agradezco la presencia y pues estamos en contacto, a la orden, y les digo, los invito a que consulten la página del Laboratorio Audiovisual. Ahí pueden seguir en contacto con nuestro trabajo y pues muchas gracias, muy buenas noches y hasta la próxima. Saludos.